¿Esto es un minuto y medio? Bueno, esto que nos están escuchando es porque aquí tenemos a dos actores, pero que ya casi son más expertos en radio que nosotros dos, Dani Garrán. Nos van a quitar el puesto, ¿eh? Sí, exactamente, son Javier Gutiérrez y Miki Esparvé. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Estáis haciendo gestos al técnico? ¿Me estáis boicoteando el programa o qué estáis haciendo? Al revés, estábamos tratando de saber si estabas haciendo el protocolo que se requiere para hablar con el técnico. Pues que no sé... ya has visto que no. No. Hemos alucinado un poco. Es muy pinturero lo que haces, pero creo que lo haces fatal. Sí, muevo mucho las manos. Gracias, Javier Gutiérrez. Bueno, ya está aquí la entrevista de hoy. Es un placer teneros con nosotros. Os íbamos a decir, daros paso vosotros mismos, porque es verdad que estáis estupendos en la nueva serie que va a estrenar Movistar Plus, Reyes de la Noche, sobre periodismo radiofónico, sobre una rivalidad deportiva que nos suena muy cercana. Nos suena muy cercana, porque a finales de los años 80 y principios de los 90, el periodismo deportivo reinaba en las ondas y dos grandes estrellas estaban enfrentadas. En esta comedia, la rivalidad de José María García y la de José Ramón de la Morena es la inspiración de una historia de egos, testosterona y mucha mala leche. Radio 9 me ha hecho una oferta. Nos ofrecen el doble de dinero. 3 años y posibilidad de renegociar. Eso, más primas por resultados de audiencia. ¡Qué cojonudo, ¿no? Y los jefes lo saben. ¿Qué van a saber, desgraciado? Él es tu jefe. Bueno, calma. No podéis escuchar porque no tenemos cascos. No tenéis cascos, claro, porque no me quitéis el puesto. Bueno, básicamente os cuento una escena, por si no lo habéis visto. Es cuando tú les comentas a tu equipo, todavía estás en la antigua radio, que os han hecho una oferta para cambiaros de emisora. De emisora y estáis ahí. ¿Lo saben los jefes? No, todavía no lo saben los jefes. Es el inicio de esta serie que luego, como decimos, pues abarca muchas cosas. Habla de una rivalidad futbolística, periodística, habla de egos, habla de la radio, habla de fútbol, pero yo creo que también habla de la sociedad española del momento. No sé si estáis de acuerdo. Sí, yo creo que sí, que es una de las cosas que, por ejemplo, y yo mira que cuando se supone que se sitúa la serie, ese periodo yo era muy chiquitín, tenía 8 o 9 años, pero y ahora de mayor ver un poco esa época y el contraste que supone con nuestra época actual en muchos aspectos llama mucho la atención. Creo que también es muy llamativo para las generaciones más jóvenes ver la serie y sobre todo que le den una oportunidad, les guste la radio, no les guste la radio, les guste el fútbol, no les guste el fútbol, porque es verdad que a nivel de entender qué sociedad reinaba en ese momento, ¿no? Hace 30 o 40 años, en cuestiones de, pues sin ir más lejos, en cuestiones de feminismo, por ejemplo, etcétera, etcétera, somos muy cazurros, había mucha testosterona y eso se pone en evidencia en la serie. Sí, hay mucho camino recorrido, pero falta muchísimo por recorrer, insisto. No, y además yo creo que tanto Adolfo Valor como Cristóbal Garrido, que son los creadores, que ahora se pasarán por aquí, ideólogos de la serie, se sirven de una historia de radio, de la pasión por la radio, de la pasión por el deporte, que tenía mucho que ver con la política en aquel entonces, no tanto como ahora, que se hacía un periodismo muy salvaje, muy salvaje. Los que conocen la época de por aquel entonces nos dice incluso que nos hemos quedado cortos, cuando a mí me parece que hay auténticas animaladas. Sí. Pero bueno, igual nos hemos quedado cortos y si hay más temporadas deberíamos de replantearnos ser un poquito más salvajes incluso, ¿no? Hay una cosa que hacéis muy bien, que es insultar. Insultáis muy bien. Se nos da muy bien. Bueno, decía antes Vicky que había mucha testosterona y era una España más casposa, mucho más... Esto de llevar un bozal casi puesto, ¿no? De ser políticamente correctos en todas las situaciones y mucho más, si estás delante de un micrófono, delante de una cámara, te lleva a ser un poquito más... ¿Estás pidiendo que a partir de ahora los programas de cine abramos la veda a hacer ese tipo de comentarios, Javier Gutiérrez? No, a mí me encantaría que fueseis un poquito más descarados, claro. Vale, muy pero bien. Es verdad que, y ahora ya bromas aparte, pero es verdad que formamos parte un poco de la generación de la autocensura y del miedo y de las redes y todo lo que puede acarrear todo eso, ¿no? Y es verdad que por aquel entonces era otro tipo de ética, otro tipo de profesionalidad, o sea, se entendía la radio de otra forma y se ve muy claro en la serie. Bueno, y además yo creo que, corregidme si me equivoco, pero debe haber muy pocos periodistas a día de hoy que puedan sentar o puedan tener hilo directo con ministros, con la Casa Real, como tenían aquellos periodistas de la época, ¿no? Habéis mencionado a José Ramón de la Morena y a José María García. Hay que decir que esto es una inspiración, quiero decir, que no se confunda con que estamos haciendo un biopic o hay momentos y situaciones de la serie que son reales, pero nada que ver con la realidad.
Sí, por eso se llaman J y Paco. Bueno, esto os lo contará mejor Cristóbal y Adolfo, ¿eh? El Cóndor y J. Montes. Pues eso. Pues eso. Pues eso, Los oye. tenemos fichadísimos. Bueno, y además de insultar muy bien, que es verdad que lo hacéis, también narráis muy bien el partido de fútbol, le ponéis ese entusiasmo, esa voz, tenéis mucha voz de radio en la serie. ¿Cómo habéis practicado eso de narrar? ¿Habéis espiado las redacciones? ¿Habéis tenido alguien que os asesore? Bueno, yo soy un apasionado de la radio deportiva. Yo incluso hice mis pinitos como periodista deportivo. Me llevaban por esos campos de tierra aquí en la Comunidad de Madrid a narrar partidos de tercera, incluso alguno de segunda Toma B. ya, ¿en serio? Sí. Y también hice algún papel en el cine, en el penalti más largo del mundo, donde narraba partidos de regional. Y me encanta. Y cuando me ofrecieron la posibilidad de interpretar este personaje y vivir ese momento para mí tan que ya no va a volver y tan icónico de nuestra radio, de una forma de hacer deporte, como decíamos antes, me puso bastante cachondo, la verdad, porque como digo, soy un apasionado de ese universo y de esa época. A mí me gusta muchísimo la radio también, soy muy radiófilo y escucho muchísima radio al día, nada más levantarme y mucho podcast, pero de siempre además. Y también de chiquitín, no en radio, en periodismo deportivo, porque es verdad que no escuchaba muchos programas de periodismo deportivo, pero de pequeño escuchábamos mucho a Joaquín María Puyal en Cataluña Radio, que era mítico. Y luego de adolescente, estando en el instituto y tal, iba a hacer precisamente en la cadena SER en Manresa, que es la ciudad de donde yo soy. Hacíamos como una sección de imitaciones y un espacio así como de humor con dos colegas. Me acuerdo, nos lo tomamos como unas prácticas que nadie nos pagó jamás, obviamente, pero nos lo pasábamos muy bien. Bienvenido al periodismo. Venga, pues bueno, eso, yo ejerciendo de periodista desde el minuto cero. Yo una de las razones por las que lo dejé fue porque me tenía que pagar yo el transporte público. O sea, no había ni para un café. Dije, ¿pero qué coño voy a vivir yo de esto? Claro, prefiero interpretar a Paco el Cóndor. Que es muchísimo mejor. no va a Pues parar. a mí me gustaría que los oyentes, así para abrir boca de la serie, porque además hay una cosa, que tenéis buena voz, malditos. Muchas gracias. O sea, tenéis buena voz para narrar partidos. Minuto ahora 88 del juego y el árbitro acaba de pitar falta. Falta. Favor de Yugoslavia, quedan 2 minutos, es una falta al borde del área y recordemos, España tiene un jugador menos, es una falta peligrosa. Muy peligrosa, sobre todo si tenemos en cuenta que estamos en el tiempo de descuento. Zubizarreta manda a colocar la barrera. Pues no lo hacéis mal, no está mal. Muchas O gracias. sea, ahí está Faltaba bien. Javi aquí, faltaba Javi, pero... Bueno, hay que decir pero que Sí. comienza, la serie comienza por todo lo alto. muy arriba. España, que precisamente en esa época perdía absolutamente todo, luego ganamos mundiales y Eurocopas, pero éramos el equipo que se arrastraba por los campos y éramos como el Pupas, perdíamos en el último minuto, aquel gol famoso de Cardeñosa que falló, la cantada de Arconada y demás, pero en el primer capítulo empezamos tan fuertes que echamos al entrenador de la selección de fútbol nacional en pleno directo de un partido. Y a partir de ahí todo, imagínate lo que puede venir después. Interpretado, por cierto, por Carlos Blanco, que también hizo sus pinitos en el periodismo deportivo, por lo que yo sé, en Galicia, Sí, diría. sí. Sí, Está sí, sí. fantástico, además. Increíble. Bueno, qué maravilla. A mí hay otra cosa que me parece, es verdad que habla del fútbol y de la radio, y decíamos antes que también retrata, ¿no?, un país, una situación política, los entresijos del poder, pero a la vez habla del éxito y del fracaso, ¿no?, y de la popularidad y del ego y del éxito, y yo no sé si son cosas que se pueden asemejar a vuestra propia profesión, a la profesión del actor. Y yo creo que a cualquier Sí, empresa, ¿no? totalmente. La lucha de egos, la ambición desmedida, hasta dónde estamos dispuestos a llegar para triunfar, para ser aceptados, para no perder nuestro puesto de trabajo. Yo creo que no solo en el ámbito de la radio y de la interpretación y el cine, sino en cualquier ámbito empresarial, ¿no? Sí, también nuestra profesión es muy sacrificada, muy intensa, muy irregular a veces, y en este caso sí, así algo queda clarísimo es que tanto nuestros personajes como el de Itxaso, que está estupenda, se ve muy claro lo que ponen en juego dejándose la vida en su trabajo, ¿no?, y en su vocación, y a veces cómo es complicado compaginar la vida familiar con la profesional, sobre todo en el personaje de Paco, de Javi, que es Paco el Cóndor, se nota clarísimo.
Y también habla la serie de la relación de la política con el fútbol, que en aquella época era bestial. Bueno, vemos a Jesús Gil en uno de los capítulos. También la capacidad de un periodista de solucionar una huelga de pilotos o de sobornar a un político, de dejarse sobornar del poder que tenía el fútbol en ese momento dentro de la política, ¿no? Que supongo que ha cambiado, pero sigue estando ahí. Claro, a mí me alucina que hoy, por eso decía antes del poder, y el poder estaba muy unido a la política, en este caso, al deporte, ¿no? A través de estos programas y de figuras que tenían un poder y estaban por encima de cualquier líder de opinión. Tenían millones de oyentes y lo que decían iba a misa, obviamente, ¿no? Y entonces hay un momento que además... corrígeme si me equivoco, pero ahí están los creadores de la serie, pero que Paco el Cóndor sienta a un ministro para desatascar una huelga que hubo de pilotos y en parte está basado en un hecho real, ¿no? Hasta ese punto eran capaces de mandar, ¿no? Y a mí me alucina. Ahora mismo... No es que los programas deportivos se ciñan solo a narrar partidos o a dar la quiniela o a... Si hasta entramos ahora periodistas de cine en espacios deportivos, o sea, fíjate si está acabado ya la historia. No, pero quiero decir, han cambiado tanto las tornas y se hace un periodismo tan diferente, ¿no? Antes de repente tirabas del hilo y descubrías una corrupción en la Federación Aragonesa de Fútbol y a partir de ahí se desenmascaraba toda una corruptela que había en el mundo del fútbol, ¿no? Desde abajo hasta arriba. Hoy es casi impensable que haya exclusivas de ese tipo. Hay exclusivas de un fichaje o de ahora que ha salido el tema de la Superliga, pero incluso las emisoras están ligadas, si no a equipos de fútbol, sí a determinados presidentes. Hay una suerte de lazos que antes yo creo que no había o no había de ese modo. Y los protagonistas o los presuntos protagonistas, porque es verdad que la serie no está basada ni en De la Morena ni en García, pero sí inspirada, ¿sabéis si la han visto? No sabemos si la han visto, esperemos que la vean como tenemos ganas de que la vea todo el mundo. O sea, y también yo creo que se habla mucho de La Morena y de García, pero es que se puede hablar de toda una generación que por aquel entonces, igual que en el caso de mi personaje, pues entraban con muchísimas ganas, eran muy jóvenes, tenían mucha hambre, mucha ilusión, y hay muchísimos de ellos: Juanma Castaño, Paco González, Javier Ares, Manolo Lama. O sea, eran toda una tropa que venían con muchísimas ganas de cambiar las cosas y con una nueva ética profesional que querían de alguna manera imponer, si veían la brecha por donde meterse. Y creo y esperemos y deseamos que vean la serie, claro que sí, que la disfruten como el resto de espectadores y espectadoras. Nos encantaría. Pero realmente la serie no está hecha para los periodistas deportivos. No. O sea, que si les gusta bien y que si no les gusta, totalmente. Oye, pues imagínate que nosotros hacemos una serie y estamos pensando que le gusta a la gente de nuestro gremio. Pues si no le gusta no pasa nada. Para mí lo interesante es que le guste a mi madre, que le guste a los padres de mí. Que quiero decir que realmente la hacemos y se habla de la pasión por la radio, lo que hablábamos antes de la lucha de egos, de cómo llegar al éxito. Es una época que no va a volver, de una España que para generaciones que no vivieron esa radio o esa España, yo creo es muy interesante, y para los que la hemos vivido, pues también no se da mucho gusto ver algo así. Es una producción muy elegante, muy bien escrita desde los guiones, muy bien parida. No porque los guionistas estén aquí esperando. No. De verdad que da mucho gusto. Yo siempre lo digo, a mí me encanta promocionar algo cuando estoy seguro de que lo que está hecho, más allá de que guste, tenga buena crítica o funcione o no, uno está orgulloso del trabajo. Y esto es de los trabajos que da mucho gusto vender. No, y además teníamos algo muy claro, y esto obviamente nos contagiaron también Adolfo Cristóbal y Carlos Terón. Desde el minuto cero era fácil ya entrar en ese mundo y en esa atmósfera, porque como decía Javi, estaba muy bien escrito y muy bien diseñado. Pero sí es verdad que por encima de todo, más allá de la radio, más allá del fútbol, lo interesante aquí son los personajes y la historia que se cuenta de esos personajes. Por eso no se tiene que ser futbolero para ver la serie, no se tiene que ser radiófilo, va más allá. Es más, incluso con el código que hablábamos al principio, de vuestro código con los técnicos y demás, queríamos ser fieles a ese lenguaje, queríamos que incluso la gente de vuestro sector se sintiera identificada a momentos, lo que fuese, pero sin volvernos locos. Si algo se nos escapaba, lo que iba por encima era la historia que queríamos contar. Y creo que eso es lo que más se puede empatizar de esta serie, vamos. Hay una cosa alucinante, para que os hagáis una idea,
que al transcurrir buena parte de la ficción en estudios de radio, el sonido es alucinante y remite mucho a los micros de la radio y te envuelve de tal forma que si cierras los ojos parece que estás escuchando la radio. Y eso es muy bonito y habla de cómo está cuidado, de la producción de esta peli, que es muy elegante, como decía antes, y del cuidado por el detalle, ¿no? Que, bueno, se ve en mucha ficción española. Yo creo que de un tiempo a esta parte hemos conseguido tener un altísimo nivel en la calidad de nuestras producciones y Reyes de la Noche es una muestra más. Mira, si me permitís... El micro no lo suelta. Solo una cosa. Es que nos gusta mucho hablar de esta serie, ¿se nota? No, pero es una anécdota, es una tontería, pero mira, el primer día de rodaje que entramos en el estudio, recuerdo que, claro, fue eso, ¿no? Sentarse en una mesa, el micro, nos ponemos los cascos y claro, Mármol, el encargado de sonido, yo le dije, Mármol, ¿sería posible que nos pudiéramos escuchar a nosotros mismos? Porque eso sí que es estudio de radio 100%. Y sí, efectivamente, al momento lo tenía ya preparado y a nosotros nos ayudaba. Ahora ya nos hemos quitado los cascos, ¿no? Porque estamos de promoción, pero sí es verdad que ayuda muchísimo para entrar dentro de... Venga, hasta luego, seguid vosotros. No, mira, vamos a hacer una cosa porque hay un fragmento y hay un aspecto que a mí me interesa bastante, ¿no? Que es la masculinidad, el feminismo, ¿no? El hecho del machismo que sufren personajes como el de Celia de Molina, ¿no? O Ichazo, y me parece uno de los mejores audios. De hecho, se lo voy a poner a mis jefes, lo voy a poner solo para que lo escuchen mis jefes. Venga. Y así, si os parece, hacemos el cambio y entran los guionistas. Okay. Así que muchísimas gracias. A vosotros, un placer. Que vaya muy bien, ha sido un placer y enhorabuena. Venga, gracias.